hablando de distintos delitos, de distintas formas en las que nos exponemos cuando publicamos nuestra información a través de las redes sociales. Patricia, quería preguntarte, porque hablábamos de las plataformas de videoconferencias. Viste que a veces los maestros, no sé si por desconocimiento o por qué, suelen poner la dirección en Facebook, por ejemplo. Chicos, fíjense, a través de este link se pueden conectar, nos vamos a encontrar para hablar de tal o cual tema. Eso que está en Facebook, ¿lo puede ver cualquiera? ¿Puede entrar cualquiera después? Si no es un grupo cerrado, puede verlo cualquiera y claro, eso es muy peligroso. Claro. Como decía Daniel hace unos segundos, cualquier persona después puede entrar a esa reunión. Normalmente los docentes lo que hacemos es pasar a través del grupo de WhatsApp del curso, por ejemplo, o mandarle en forma privada a las personas que queremos que se conecten. Lo que se ve muy frecuentemente, sobre todo los fines de semana, acá, que es una localidad chica, es que los chicos publican esas direcciones o esos URLs de las reuniones en las historias de Instagram pidiéndole que se conecte cualquiera. O sea, es un poquito como hacían antes con las previas, cuando podíamos salir pre-cuarentena, que ponían, bueno, previa con la flechita abajo para comunicarse o en tal casa. Claro. Bueno, ahora lo que hacen es que en ese momento también era riesgoso porque tampoco sabían quién iba a caer a esa casa. Ahora lo hacen a través de las distintas plataformas de videollamadas o videoconferencias. Entonces, bueno, eso también es para estar un poquito alertas porque no sabemos quién puede empezar o ingresar en esa llamada que estamos haciendo creyendo que son amigos o que son personas de la edad de los chicos. ¿Se pueden hacer pasar por otra persona, tener un perfil falso? Sí, también. Claro. Sí. Claro. No mostrando el video, mostrando una foto fija. Bien, bueno, tener en cuenta eso entonces, a no publicar en redes sociales una dirección donde tenemos que ir a juntarnos a través de una videoconferencia. O sea, que en realidad los chicos buscan eso, que entre cualquiera. Claro, para hacer más. Sin dimensionar el riesgo que eso implica. Bien, bueno, eso también es algo que debemos tenerlo en cuenta. Y bueno, seguramente hay muchos más delitos, pero le vamos a preguntar a Daniel, que es el que nos va a saber decir si hay más delitos informáticos que no hemos tenido en cuenta hasta el momento y que también son tan preocupantes como lo es el sexting, como lo es el bullying, que no estuvimos hablando hasta ahora del bullying a través de la internet, que también está sucediendo, el grooming. Bueno, hay distintos términos que tenemos que empezar a manejar y que seguramente Daniel nos va a saber explicar mucho mejor. Sí, claro. Este contexto, esta tormenta perfecta de pandemia, ha llevado a los delincuentes cibernéticos, a los delincuentes informáticos, a idear diferentes modalidades de captura de datos, lo que comúnmente se conoce como el phishing. Es precisamente la captura de datos. Seguramente aquel que me siga en redes sociales, en Twitter, en Instagram, va a poder ver yo diariamente estoy publicando las diferentes modalidades que estos ciberdelincuentes encuentran para robar datos. Entre las más vistas en el último tiempo está, por ejemplo, la tarjeta alimentar. ¿Sí? Hacen una publicación de una página web similar a la del gobierno, donde dice: si vos necesitas la tarjeta alimentar, llena tus datos, y a través del llenado de ese formulario es que roban datos sensibles, datos personales, como nombre, apellido, número de documento, quizás un CBU o un número de tarjeta de crédito. También hay muchos sitios que ofrecen bonos de descuento, ya sea para un supermercado o bonos de descuento de combustible. Últimamente están saliendo muchas publicaciones de petroleras, como que la petrolera en este contexto de pandemia no sabe qué hacer con el combustible y entonces lo regala, y te invitan a que llenes en una página web con tus datos para recibir un bono de combustible.
He visto también que varios sitios ofrecen, y esto ya no tiene que ver con el phishing, sino tiene que ver con una ciberestafa, la vacuna contra el COVID-19, ¿sí? Que directamente te venden por $5.000, te venden un kit de 20 vacunas, que es totalmente falso porque la vacuna no existe, nos encantaría que exista, pero no existe. También otro tipo de estafas que tienen que ver con el enganche más sexual o afectivo, ¿sí? He visto mucha gente que se hace pasar por otra y a través de lo sexual o lo afectivo busca estafar emocionalmente a las personas. ¿En qué sentido esta estafa emocional? ¿Se puede dar algún tipo de ejemplo de cómo sería? Sí, claro, claro. Hay muchas invitaciones que llegan a través de cadenas de mail donde te dicen soy un militar de los Estados Unidos, actualmente me encuentro en España, y entonces empieza un diálogo, un ida y vuelta, y en un determinado momento la charla va por el lado más afectivo o sexual, ¿sí? Incluso se llegan a hacer videoconferencia teniendo sexting, practicando el sexting, donde la víctima entrega su video o sus fotos privadas, ¿sí? al delincuente, y después el enganche va para otro lado, el enganche va para el lado de hemos encontrado una gran suma de dinero o hemos encontrado obras de arte o hemos encontrado oro en España y necesitamos sacarlo de una manera de este país, por lo cual te invitan a que vos formes parte de esa empresa para sacar ese dinero del país y te invitan a colaborar con 100 euros, por ejemplo, o con $100, que son cantidades mínimas, pero la realidad es que el delincuente, cuanto mayor cantidad de víctimas tienes, mayor es el botín que se lleva. Daniel, ¿cómo nos llegan estas ciberestafas, ciberdelitos? ¿Nos llegan a través de WhatsApp, de mails? ¿Cómo llegan? Y las metodologías son totalmente distintas, llega por diferentes vías. Yo he visto que llegan a través de mails, llegan a través de mensajes de WhatsApp. De hecho, tengo compañeros que comparten, por ejemplo, lo que les decía del bono de combustible. Decía, Dani, te comparto esto, así te dan un bono de combustible gratis. Y en ese mismo momento uno los hace caer en la realidad mostrándole que es una página trucha, que es una página que no tiene certificado. Siempre desde la seguridad informática se recomienda que si uno tiene, por ejemplo, una página de un banco, que revise si está el candadito, ¿sí? Uno hace caer en la realidad a los amigos o a la gente que conoce mostrándole que esa página no es quien dice ser y el dato y el regalo que le están prometiendo no es tal. ¿Sí? Pero la metodología va cambiando. Llegan por WhatsApp, llegan por mails, llegan por mensajes de texto de celular, ¿sí? Se conocen en otras páginas web, a través de Facebook. Los grupos de Facebook han popularizado muchísimo esto de este tipo de estafas. Bien, hablabas de tener en cuenta si es un sitio seguro o no. ¿Cómo hacemos para darnos cuenta? Para alguien que por ahí no tiene este hábito de estar todo el tiempo buscando en internet y te llega algo y de golpe crees que es verdad, que tenés que hacerlo, que tenés que ir a ese link que te están diciendo. ¿Cómo hacemos para darnos cuenta de que es un engaño? En primera medida, verificar la información 1, 2 y 3 veces. Si, por ejemplo, nos llega un mensaje de que el gobierno está regalando tarjetas alimentarias, verificar en los diarios que comúnmente utilizamos, si realmente está pasando esto. Simplemente por poniendo frases como el gobierno regala tarjetas alimentarias. Con esa simple búsqueda en Google nosotros podemos determinar si es algo falso o no. Páginas web, cuando se refiere a páginas web de bancos, por ejemplo, hay muchas páginas, yo he visto la estafa de te llega un mail diciendo su tarjeta está a punto de expirar, por favor ingrese y llene los datos para que le mandemos una nueva tarjeta. Y cuando vos ingresás, no es la tarjeta del banco, pero es una copia exactamente igual.
Ahí es cuando les digo que tienen que verificar el candadito y tienen que verificar pasando el cursor del mouse encima de la dirección web, les va a decir realmente el sitio a donde está dirigiendo esa página. Bien, entonces todas estas son recomendaciones que tenemos que tener en cuenta a la hora de cuando nos llegan este tipo de cadenas o fake news. ¿Qué es una fake news? Que bueno, todo el mundo ahora habla de las fake news. ¿A qué nos referimos? Son noticias falsas que se difunden a través de las redes sociales, de los blogs, de los medios de comunicación, de los mensajes directos, mensajes de WhatsApp, que no tienen otra finalidad que o generar visitas a un determinado sitio, desprestigiar, influir sobre o manipular la información pública, la opinión pública, desinformar. Entonces, siempre tenemos que tener en cuenta, teniendo un poco lo que dijo Daniel recién, hacer una búsqueda, o sea, si nosotros recibimos una noticia que nos parece que es importante para ser compartida, lo primero que tenemos que hacer es realmente corroborar si esa información es correcta. Bien. Partiendo de lo que dijo Daniel recién, tener en cuenta que nadie regala nada. Bien. Esa es la primera... La premisa que tenemos que tener. Bien. Tal cual. Bien. No tenga miedo, tenga cuidado. Exacto. Otra cosa. Sí. Y, bueno, empezar a investigar un poquito en los buscadores. Yo a mis alumnos les digo, copien parte de la noticia en el buscador y les va a decir que hay que phishing, que es una noticia falsa. Generalmente los buscadores lo dicen. Corroborar el sitio. Los sitios, si bien las URLs, que es la dirección, el www.tanto, que aparece de cada sitio, son muy similares a los de los bancos o a los de los sitios que quieren imitar. Entonces, ver también en el caso de las fake news, si esa noticia es actual, ver qué fecha, qué autor, dudar un poco de las noticias con titulares grandes, porque generalmente tratan de llamar la atención y antes de compartir, leer la noticia completa también. Ahora es como muy popular el término fake news, pero lo venimos viendo desde hace muchos años y seguramente los oyentes o los televidentes un poco más grandes o de nuestra edad se van a acordar de la época en que decían que el Facebook iba a ser de pago, hasta hace poco, o el WhatsApp a partir por ejemplo, a partir del miércoles WhatsApp va a cobrar $1, estoy inventando un poco, por cada mensaje. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que son mensajes que tienen errores de ortografía, de gramática, de redacción, que generalmente, si realmente pasa eso, tenemos que tener en cuenta que los grandes medios nacionales e internacionales se van a hacer eco de esa noticia. Claro. Si no lo escuchamos en otro lado, tenemos que dudar. Otra cosa que el dueño de Facebook, de Instagram, de WhatsApp, de quien sea, no se va a comunicar a través de ese tipo de mensajes. Y otra cosa es, que esto es muy importante, dicen a partir del miércoles. El miércoles puede ser el miércoles pasado, el miércoles dentro de un mes. No dan una fecha exacta. No hay una fecha exacta. Bien. ¿Sí? Entonces, ese tipo de tips que podemos tener en cuenta para determinar que una noticia es falsa también. Entonces, cuando vamos a compartir en 25 grupos esa información, también lo pensemos un poquito. En este momento todos estamos hiperconectados y bueno, y este tipo de noticias con respecto a las fake news y el COVID, hay muchas. Primero fueron audios o mensajes en cadena que hablaban sobre la prevención y daban un montón de tips para cuidarse, que ninguno tenía un aval científico, ni de la OMS, ni de ninguna organización de la salud. Después audios que seguramente la gente que está escuchando va a decir, sí, a mí me llegó de un primo, de un médico del hospital muy reconocido que decía un montón de información, o de cualquier personal de la salud, por ejemplo. Videos con voces en off que mostraban, por ejemplo, cómo se rompía el virus usando el jabón, por ejemplo. Bueno, y así un montón de información que lo que hace es desestabilizar y utilizar en este momento todas las emociones que nos generan y toda la sensación de incertidumbre y de angustia que nos genera
toda esta pandemia, todo el aislamiento. Entonces, hay mucha gente que se está aprovechando de esta situación. Claro. Tanto para lo que dijo Daniel recién, con el tema del phishing, de los engaños virtuales, como también en la difusión de este tipo de noticias falsas. Bien, bueno, interesante todo lo que venimos hablando. No me pueden decir que no estamos aprendiendo un montón en el día de hoy. Vamos a hacer una breve pausa y vamos a seguir porque hay un internet que está oculta. No sé si lo sabes, pero vamos a hablar de eso. Ya volvemos.